para poder evitar las inundaciones, ¿no? Y esto es un elemento propio que solamente lo tiene Chimbote, la escoria de la siderúrgica. Entonces, si nosotros ya tenemos conocimiento, si nosotros tenemos conocimientos del mecanismo de las inundaciones y tenemos conocimiento de la materia con la cual vamos a defendernos contra estas inundaciones, ya habremos resuelto este problema de las inundaciones. Pero en los últimos 100 años simplemente hemos repetido los mismos defectos, las mismas cosas que no hemos avanzado, porque la ingeniería civil, lamentablemente, como en cualquier otro rama de la ciencia, ha enfocado toda su atención a una gran cultura, la cultura mexicana. Yo no digo que sea mal, de repente es la mejor en este momento, pero no solamente la cultura mexicana nos puede aportar conocimientos que son fundamentales para nuestro medio. Hay una cultura del tercer mundo, como ya le estábamos hablando, de Nigeria, en África, o de Indonesia, ¿no? Todos son elementos que concurren a la ingeniería civil. Pero por eso, porque hemos concentrado nuestra atención en el concreto armado, porque en Estados Unidos no se hacen muchas investigaciones sobre lo que es el barro, porque no se hacen investigaciones sobre lo que hay en otros lugares del mundo, porque no es para sus condiciones geográficas. Sin embargo, nosotros nos estamos apartando de eso. Por eso le digo que la ingeniería tiene diversidades que hay que estudiar, hay que darse cuenta de lo que está ocurriendo en diferentes lugares del mundo para traer aquí al Perú y capitalizar esas enseñanzas. No sé si habrá alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a los huaicos de las inundaciones. Durante 8 años yo estuve en Japón 2 veces. La primera fue en la década del 70 y después regresé en el año 2003, luego del terremoto de Kobe que ocurrió en 1995, ¿no? Y de 2003 hasta el presente he estado haciendo investigaciones sobre las inundaciones y cuál es la herramienta japonesa para poder evitar las inundaciones o mitigar las inundaciones. ¿No? Lo he escrito en un libro que se llama Las inundaciones. He escrito otro libro que se llama Los huaicos, o la tierra, digamos. Solamente estoy esperando de que pueda conseguir un auspiciador que me pueda ayudar a publicar estos libros. Pero quiero adelantarle que nosotros nos estamos quedando, digamos, porque no tenemos todavía concentrada nuestra atención en otra cultura que no sea la americana. Siendo la americana la mejor, yo no discuto de eso, pero cuando nosotros hablamos del Reglamento Nacional de Construcción, en la cual todos usamos nuestro conocimiento, no, el reglamento dice esto, el reglamento dice aquello, nos estamos refiriendo a un reglamento que es un reglamento americano, simplemente traducido al castellano. El reglamento peruano no está hecho por peruanos, no, está hecho por ingenieros muy expertos, pero que simplemente traduce del inglés al castellano y en alguna forma trata de implementar a la realidad nacional. Pero este es un reglamento. Para hacer un reglamento se necesita un costoso caudal de dinero. El gobierno tiene que invertir para que sea un reglamento, pero ni siquiera tenemos una institución de investigación. Las universidades no cumplen la misión importante que es la investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que esto es lo mejor para el Perú si el reglamento está hecho de acuerdo a la realidad mexicana? Y si nosotros hablamos del terremoto, Estados Unidos, solamente en el estado de California, Nevada y Alaska, de los 50 estados que conforman la Unión, tienen problemas de terremoto, ¿no? Nueva York, toda esa otra zona del oeste, del este, no tiene problemas de terremoto. Entonces eso no condice a la realidad peruana, porque el Perú tiene casi todos los departamentos de movimiento telúrico, a excepción de parte de la selva, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que debemos ser racionales, debemos tener conocimiento que el reglamento
la base fundamental para tener la seguridad. El reglamento lo que nos dice con sus normas es: usted tiene que cumplir estas normas porque es la mínima cantidad de seguridad. Si usted no cumple esto, usted está rebajando las normas, está incumpliendo y por lo tanto está en el área de la inseguridad. No nos dice que con esto usted hace la creación, no, simplemente que es lo mínimo. Sin embargo, todos aplicamos el reglamento, porque es fácil, pues. Yo no tengo necesidad de estudiar, simplemente apruebo mi reglamento y ahí he cumplido mi función. Y si posteriormente se produce algo, yo puedo quitar mi responsabilidad diciendo: no, pues, eso el reglamento no lo dijo, ¿no? Fíjese, la vez pasada hice una evaluación para un local de la SUNAT en Lima y había un paraboloide en que en la parte perimetral había una viga de amarre, y estas vigas de amarre estaban rajadas, pero entre dos soportes, vamos a colocar, aquí había una columna, el paraboloide tenía así, esta viga que está acá tenía 7 metros y tenía rajaduras, ¿no? 7 metros de largo. El problema es cómo resolver esta viga que tenía 7 metros de largo, de luz, y que tenía rajaduras. Cuando abordé esto, me fui naturalmente, como cualquier ingeniero peruano, al reglamento. Y el reglamento me decía que el peralte de una viga está en relación con su luz. Es la décima o la décima segundo punto por ciento de lo que es la luz. Si yo tengo 7 metros, el peralte tenía que ser mínimo de 70 centímetros, ¿no? Pero este tenía un peralte de 35 centímetros, no tenía más. Entonces ya estaba incumpliendo el reglamento. Yo le dije: vamos a calcular al esfuerzo último, vamos a aplicar los últimos conocimientos, la fuerza lateral y todo esto, y a mí me conformaba con 35 centímetros, simplemente que le ponía más refuerzo. Pero los técnicos de la SUNAT me dijeron: no, ingeniero, si usted mismo está estableciendo que tiene que ser un décimo de acuerdo al reglamento, ¿por qué uno le pone 70 centímetros? Es que yo no le quiero colocar 70 centímetros como lo que dice el reglamento, porque si le coloco 70, el doble de los 35 que tiene, le agrego una carga muerta, el doble. Entonces se me va a crear otro problema en un futuro próximo. No quiere decir que el reglamento esté malo, no, sino que el criterio está malo. Por eso, otro de los grandes elementos que nosotros debemos colocar es que ustedes tienen que guiarse por el reglamento, que es la mínima seguridad, pero debe utilizar su criterio profesional. Si no usa su criterio profesional, hace el trabajo y al mes otra vez trabajado. Y le dirá: pues no, pues este ingeniero es malo, ¿no? Ya se rajó otra vez. Y basta que alguien diga que ya se rajó para que uno ya esté dando los primeros pasos para el retiro de la ingeniería civil, porque nadie le va a dar trabajo, ¿no? Entonces, el reglamento es bueno, el reglamento que tenemos es bueno, pero no quiere decir de que esto va a resolver nuestro problema, porque si así fuere, ¿para qué estudiar 5 años? Seguramente en un mes me puedo aprender de memoria todo lo que es el reglamento, y así puedo hacer ingeniería. ¿Y el criterio dónde va? Hoy en día hasta un cálculo estructural, usted se va a una programación y esta caja rectangular dice cuáles son los fierros que hay que colocar, todo esto. Ya no necesita ni siquiera calcular, ¿no? Entonces, el criterio es básico, el criterio es elemental y uno tiene que estudiar constantemente y darse cuenta cómo va cambiando de acuerdo a los progresos que se van implementando a través del tiempo. ¿Alguna pregunta?
Yo no sé si se estará entendiendo la figura de la explicación porque ustedes no participan. Yo les ruego, por favor, que si hay alguna inquietud, pueda comunicarme para poder en alguna forma entrar en un diálogo, de manera que esto no sea un monólogo, sino que sea un diálogo más ruidante, ¿no? Ingeniero, sí. Todavía no ha resuelto su problema de inundación, teniendo en cuenta que un maremoto es un problema de inundación. Sí. Este maremoto ha venido pues por el maremoto de Asia, de Indonesia y obviamente de Japón. Pero son estos dos fenómenos que no se producen con la periodicidad de que viene un terremoto, no. En el Perú, en los últimos 500 años, hemos tenido un solo maremoto de 1756, cuando, no sé exactamente si es en ese año, pero es en el siglo XVIII, en que en Callao sale un maremoto y recorre más de una legua tierra adentro. Este es el que más se recuerda los peruanos. Y últimamente el de Camaná, en 1980 y tanto, donde vino un maremoto con su resaca. Pero nosotros ya sabemos que existe el problema de las inundaciones por el maremoto, pero a diferencia de la inundación que produce la cantidad de lluvia, es que este maremoto viene con su resaca, las olas del mar nuevamente vuelven. Las inundaciones ahí se quedan, ¿no? O sea, viene el maremoto y después vuelve nuevamente a su sitio. Pero este maremoto se produce por fenómenos que son muy raros, accidentales, digamos. El último maremoto que ocurrió en Fukushima era porque, y aquí ahora entramos un poco al aspecto de la sismoresistencia, cuando se produce un terremoto, digamos, este es el mapa de lo que es el mundo. Si se produce en un punto que nosotros vamos a llamar como hipocentro, o sea, debajo de la superficie, se produce la onda sísmica, ¿no? De acuerdo al hipocentro, si está superficial, digamos a 10 hasta 50 kilómetros, la repercusión es esa, ¿sí? Pero si este hipocentro está acá, se produce en este lado, ¿sí? O sea, la cantidad de área que va a afectar el terremoto depende de la profundidad del hipocentro. Este hipocentro de este último terremoto estuvo a 10 kilómetros simplemente. Entonces solamente afecta a esa zona de Fukushima, después Iwate y Miyagi. Son 3 provincias, ¿no? Pero no afecta. Pero este es un fenómeno muy raro. Lo mismo en el terremoto de Kobe, estaba a 10 kilómetros, estaba en la ciudad misma el hipocentro. Si nosotros tenemos el hipocentro, digamos, en la ciudad de Chimbote, evidentemente los estragos son muy fuertes. Si la profundidad está pues superficial, entonces ya no solamente es el problema de la fuerza lateral. Nosotros sabemos que el terremoto es un problema de fuerza lateral, ¿no? Entonces, este es el terremoto. Pero cuando el hipocentro está casi superficial, además de esto, viene esta fuerza. Y ante esta fuerza que es antigravedad, ya no tenemos herramienta. Todavía no hemos creado esa herramienta. Por eso es que se produjo los grandes catástrofes de estos 2 últimos terremotos, 95 al 2011, porque el hipocentro estaba muy superficial, ¿no? Aunado de que fue un terremoto de grado muy fuerte, digamos. Pero siendo de grado 9, no afecta sino a una zona muy pequeña. Si seguramente hubiera sido el hipocentro, como generalmente ocurre,
digamos, de 100 terremotos, uno ocurre casi superficial, lo demás ocurre más profundo. Entonces seguramente hubiera afectado mayor cantidad de área y hubiera llegado hasta Tokio, ¿no? El terremoto se sintió en Tokio, pero era un movimiento leve. Entonces, son accidentes que nos da la naturaleza. Y nosotros sí, en este aspecto, estamos desarmados cuando el hipocentro está en la superficie de la profundidad, digamos, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Solamente está viendo un aspecto, que es aspecto de la rehabilitación, o sea, después que se produzca la catástrofe, pero no está viendo el aspecto de lo que es la prevención. Pero si todo el mundo habla de prevención, ¿por qué no forzamos a que el gobierno implemente programas de prevención? Porque prevenir es invertir. Prevenir significa sacar del erario nacional una cantidad de dinero para poder hacer investigación, ¿no? Por ejemplo, para la ciudad de Chimbote, la nueva Chimbote, ¿qué cosa podemos hacer para prevención? Primeramente tenemos que investigar la calidad de los suelos. Tenemos que invertir para ver las estadísticas de los últimos 1000 años de terremotos que ocurrieron en el Perú. Tenemos que estudiar cuáles son los materiales más apropiados para poder aplicarlo en nuestro medio. Tenemos que estudiar cuál es la planificación más idónea para formar una ciudad. Entonces, toda esta clase de inversión, que es a largo plazo y es costoso, no lo hacemos porque cuando el gobierno tiene una cantidad de dinero que de repente puede hacerlo, comienza a analizar y dice, bueno, ante un movimiento telúrico que sabemos que puede ocurrir, pero no sabemos cuándo, o de repente nunca ocurra en mi periodo, y tengo otras necesidades para resolver, entonces resuelvo las necesidades más urgentes. Entonces queda relegado el aspecto de las inversiones para los aspectos de la prevención. El único país latinoamericano que invirtió para la prevención fue Colombia, pero en una época en que no estaba este gobierno, sino el gobierno anterior. Entonces, el presidente agarró y tomó a un miembro de la defensa civil y lo puso como adjunto a la presidencia, y ahí les mandó recursos para que se haga estudio. Lamentablemente esto solamente duró ese periodo 5 años, pero prevención significa invertir durante mucho tiempo más. Entonces ahí quedó el avance de los colombianos. Naturalmente que nosotros podemos, como ingenieros, cada uno de nuestra posición, implementar alguna forma, decirles si es posible a algunas autoridades que podemos y tenemos que hacerlo así, porque ya sabemos la mecánica de lo que es la prevención y cómo podemos y debemos prevenir. El factor económico revierte, digamos, en por qué no hacemos una construcción que sea pues una ciudad prevenida. Más aún todavía, no solamente el gobierno tiene que invertir, toda la población tiene que saber darse cuenta que estamos en una zona vulnerable, porque las dos fallas básicas que tienen los peruanos y todos los países que no hacen prevención es de que en el Perú específicamente los desastres van creciendo y van a crecer mucho más, porque cada vez somos más peruanos y cada vez por razones económicas esta gran cantidad de masa de peruanos están viviendo en una zona que no debe estar para construcciones, pero sobre todo porque no tenemos conciencia de lo que es la prevención, ¿no? Fíjense, en el terremoto de 1970, el 31 de mayo hasta diciembre del 70,
luego del terremoto. Los ingenieros civiles no podían ya recibir mayor cantidad de trabajo. Estaban completamente saturados de trabajo, porque todavía estaba el pánico, todavía persistía el temor de que se pudiera producir una réplica mayor y pudiera destrozarlo. Entonces, toda la población invertía en contratar un ingeniero. Al año, los ingenieros que trabajaban aquí en Chimbote estaban pateando lata, no había trabajo, ¿no? Porque la gente decía, antes que la seguridad, yo prefiero la economía. Y cuando estaba un maestro de obra, o él mismo lo hacía, pero ya no había un trabajo de ingeniería, ya no había la ciencia, ya no estaba en cada construcción algo que pudiera ser más seguro. Seguramente yo pensaba, y requerida seguramente por las circunstancias, lo más económico era lo más apropiado para el momento, ¿no? Entonces, si la población pudiéramos decirle a cada uno de lo que está viviendo en esta zona, que cada uno debe tener conciencia de lo que es la prevención y la peligrosidad donde él está viviendo, tal vez pudiéramos en alguna forma mitigar lo que significa el gasto del desastre. En 1996, Perú sufrió un gran terremoto, el de Nazca. 1973, 12 de noviembre, se produjo un terremoto que afectó 10 departamentos peruanos, ¿no? Yo estaba asesorando en esa época al Banco de Materiales y me fui a la zona de desastres que era Nazca. Nazca estaba completamente derruida, sobre todo en las construcciones de adobe. La propia municipalidad de Nazca, donde está la máxima autoridad de la defensa civil del alcalde, tenía todas sus construcciones rajadas. Pero Nazca no era la zona donde estaba el epicentro. El epicentro estaba en San Juan Marconas. Entonces, hice un recorrido desde Nazca a San Juan Marconas y comencé a observar cada uno de los pueblos en los cuales se había producido los desastres del terremoto. Y ahora ocurrió un caso curioso. A medida que me iba acercando a la zona del epicentro, Yauca, Caravelí, Buenaventura y todos esos pueblos chicos, naturalmente que el estrago era mayor porque se estaba acercando uno a la zona del epicentro. Pero cuando me llego a la zona del epicentro en San Juan Marconas, completamente indemne, una sola pared que tenía una grieta. No había nada. Y ahí estaba el epicentro. Entonces, la pregunta era ¿cómo? Si aquí debe ser mayor el daño, ¿por qué a tantos kilómetros allá en Nazca está destrozada la ciudad prácticamente y aquí no ha pasado nada? Y aquí es el epicentro. Y aquí es donde debe haber mayor cantidad de destrozos. Cuando uno comienza a investigar cómo se formó San Juan Marconas, resulta que ahí hay pues minerales que fue explotada primeramente por los americanos, ¿no? La Marcona Mining. Cuando vienen los americanos a Nazca, no solamente trae la técnica para la explotación de los minerales, sino trae la técnica de la construcción con el ladrillo hueco, el parvadomos. Ellos traen una maquinaria muy sencilla de una vibradora para hacer un conventillo de arena con cemento, ¿no? Y piedras chicas, y de esta manera hacía su ladrillo. Con este ladrillo se hizo el hospital de Nazca y sobre todo sobre las grandes edificaciones que hay en Nazca. Pero Nazca tenía una plusvalía, no tenía arcilla. En la cercanía de Nazca era arenales, no se podía hacer adobe. Entonces los naturales, cuando vieron la técnica americana, comenzaron a investigar cómo podía hacerse las construcciones de ladrillo. Y hoy en Nazca es uno de los parajes apartados de la costa del Perú que tiene hasta 3 fábricas de ladrillo, ¿no? Digamos fábricas pues en pequeña proporción, pero que no lo tiene, digamos, Nazca. San Juan Marconas, usted va y encuentra hasta 3 fábricas de ladrillo.
Entonces, la mayor cantidad de construcciones es con ladrillo hueco reforzado, ¿no? Entonces, Nazca ya no está en la lista de lo que año tras año, cada vez que hay un terremoto, está en la lista de mayor afectado. No, ya desapareció Nazca. Nazca es una ciudad construida con el terremoto, aunque parezca increíble. Y las condiciones socioeconómicas de Nazca es de repente menor que la mayor que la de San Juan Marcón. Sin embargo, más o menos aminorar el problema de la liquefacción. Estamos hablando de que Chimbote tiene el privilegio de ser el productor del acero número 1 en el Perú, ¿no? En la ciudad de Lice, productor del acero, o la ciudad del acero, eso es verdad. También los chimboteanos deben estar orgullosos de tener el acero en Perú. Pero no solamente porque produce el acero, sino que en el proceso de la producción del acero va a surgir otro elemento secundario que es la escoria. Y la escoria del alto horno es el elemento o material de construcción más sobresaliente del siglo XX. Sin embargo, nosotros no sabemos que ahí tenemos un tesoro, simplemente lo dejamos, ¿no? Y la ciudad de Perú tiene ahora un problema de la acumulación de la escoria de año tras año, porque esto se va cristalizando. Y para poder hacer la ampliación de la siderúrgica, tienen que meter ahí vibradoras, porque se han puesto piedra. Lo que pasa es de que la escoria del alto horno es un cemento de primerísima calidad. Nosotros tenemos en el mundo 5 clases de cemento. El cemento número 1, o sea, el cemento ordinario, que todo el mundo utilizamos. Nosotros vamos al mercado, compramos cemento Resol, cemento andino. Ese es el cemento número 1, ¿no? De uso generalizado, pero que tiene un alto calor de hidratación. El cemento número 2, que es más o menos de menor calor de hidratación. El cemento número 3, que es de rápida resistencia. El número 4, que es de bajo calor de hidratación, y el número 5, que es resistente a los sulfatos. Después de esto hay variaciones, combinaciones, todo eso, pero estos 5 elementos de cemento es lo que nosotros los ingenieros conocemos o debemos conocer. Pues bien, la escoria del alto horno, si nosotros la molemos a una molécula muy fina, mientras más fina sea, es mejor, ya es el cemento número 4 con las propiedades del número 5. ¿Pero qué tiene que ver esto con el cemento número 1? Que vale 3 veces más que el cemento número 1. Y sin embargo, cuando yo hizo hace algunos años experiencia en Chimbote, yo me escandalizaba y la gente se reía, porque los trabajadores pasaban y pisaban en la escoria y no se daban cuenta que estaban pisando el cemento. Si en la calle nosotros vemos una bolsa de cemento que está ahí esparcida, ¿usted cree que alguien lo va a pisar? Simplemente lo agarra y se lo lleva, porque sabe el valor del cemento, pero como no sabe el valor de la escoria, simplemente lo pisa o lo barra y lo bota. Esta escoria, antes de molerlo, si nosotros tenemos un terreno arenoso, digamos, y aquí se va a producir la liquefacción le colocamos aquí una columna de escoria. Le colocamos una columna de escoria y aquí le colocamos una viga de cimentación para hacer nuestras construcciones, y por un tiempo muy prolongado no vamos a tener problemas de liquefacción. Entonces, sabemos ahora el fenómeno que va a afectar a la población de Chimbote en el caso de un terremoto, pero también sabemos, ingenieros, que ahí contamos con un elemento de primerísima calidad para poder resolver el problema de la liquefacción. Cuando viene el río Santa y viene el último trago sobre la Camarga, produce las inundaciones, se rompe la defensa. Pero
La defensa hoy en día, ya sea para evitar los huecos o evitar las inundaciones, supongamos que sea así de esto, aquí está la calle, entonces aquí lo colocamos con la escoria, ¿no? Esta escoria, como es cementante, a medida que pasa el tiempo se va volviendo más duro. No hay una fuerza lateral que pueda destrozar esto. Esta es la defensa de la escoria. La escoria, el cemento de escoria, sirve para construir carreteras de primerísima calidad. Todas las carreteras del mundo de alta velocidad, Mónaco, Tokio, Nueva York, todo están hechos con cemento de escoria. Y sin embargo, nosotros tenemos aquí el cemento de escoria y nadie nos hacemos caso. Yo me acuerdo cuando se iba a hacer la transferencia del cemento de escoria o la siderúrgica a una entidad particular. Los chinos, por ejemplo, que eran uno de los postores, decían, no, me van a tener que descontar porque aquí hay una cantidad, más de 1 millón de toneladas de escoria que están ahí agomadas, ¿no? Seguramente los chinos sabían que ese tenía valor, pero ellos decían, no, los peruanos no lo saben. Entonces, si yo quiero sacar esto para ampliar la siderúrgica, tengo que gastarme una cantidad de dinero. En el mercado internacional, la tonelada de escoria cuesta $20. Quiere decir que ahí había 20 millones de dólares. Pero como no sabíamos, tenía que rebajar el precio. La licitación bajó ese precio. Este por desconocimiento simplemente de ese tesoro que tenemos. Pero aún en día, ¿qué es lo que se está haciendo con la escoria? Solamente Cemento Pacasmayo está por un contrato, no sé si ya habrá fenecido, era por cada 5 años, para llevarse la escoria a la planta de Pacasmayo. Y sin embargo, no sabe, y los peruanos no sabemos del valor del cemento mezclado con la escoria. El reglamento chino, por ejemplo, textualmente dice que todas las obras que se hagan en la costa, y por lo tanto en Chipote, que está en la costa, tiene que ser hecha con cemento mezclado con escoria, porque es, como tiene características del cemento número 5, resistente al sulfato, evita pues todos los elementos de la brisa marina, todos los elementos que en alguna forma va a afectar la construcción. Chipote tiene este problema, no solamente en la agricultura por la salinidad que produce la brisa marina, sino también las construcciones de concreto que van a ser afectadas por otro elemento que va a desnaturalizar la calidad del concreto. Entonces, la escoria tiene estas cualidades, y esto de repente vamos a hablar en la tarde un poco más, porque es muy extensa la cualidad de la escoria, ¿no? ¿Alguna pregunta? Vamos a tener un premio. Claro. Sí. He hablado de la discusión de la escoria de grandes hornos. Sí. Usted está tocando el tema de protección contra el fenómeno por las propiedades propias de la escoria que le dan capacidad de resistencia a los sulfatos comparado con el Sí. es básicamente el efecto de durabilidad que ayuda al concreto o previene el efecto de la ocupación cuando uno da. No, es por la durabilidad. Y ahora, después vamos a hablar. Ya porque lo comparan con tiempo sí. Claro, definitivamente la durabilidad. Por eso el reglamento chino está aplicando para todo el continente, y como estamos hablando de los chinos, estamos hablando de 3 personas en el mundo, uno es chino. O sea, esa es una mayoría tremendamente fuerte para hacerle caso, digamos, ¿no? Pero, repito, la escoria en este momento se explotaba en forma extraordinaria en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. Yo creo que el único lugar en el mundo es el Perú en que no nos damos cuenta que ahí tenemos, ¿no? Entonces, cuando uno dice, sí, el alto horno está paralizado, pues está paralizado. Es que no nos damos cuenta que la producción, ¿no?, de una tonelada de escoria, 300.000 kilogramos de una tonelada de
producción de acero, 300.000 toneladas ya es de escoria, ¿no? Es que no tenemos todavía conocimiento de